Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy que he titulado El silencio, el lenguaje de la presencia. Bien, para comenzar a introducirnos en el silencio, y como hemos comentado en otras ocasiones cuando hablamos de la presencia, del ser, estamos en una dimensión, en un paradigma que no encaja muy bien con lo que son las ideas o el pensamiento, es decir, hablamos de un contexto un poco diferente y quizás lo que más se aproxime a esta dimensión se encuentra quizás en la poesía, ¿no? o en los versos, ¿no? o pequeños refranes o pequeñas metáforas, ¿no? Entonces, yo para introducirnos hoy en el silencio, os voy a leer una poesía que creo que puede ser oportuna. Y dice así: el silencio, el espacio y el lenguaje de la presencia. En el silencio todo queda expuesto. Es tan clarificador. Si te permites o puedes mirar en él. Silencio, que es el final de las palabras, de las interpretaciones y la confusión. Silencio, ese profundo y vasto espacio que permite ver la ilusión de la separación. Silencio, que eres paz, unidad y bondad infinita. Silencio, profunda y eterna comunicación. Silencio, el espacio en donde reside todo. Silencio, que en realidad eres el lenguaje de Dios. Bueno, pues con esta poesía nos introducimos en la sesión de hoy y vamos a resumir de alguna manera lo que comentábamos la sesión anterior, que todo el proceso de la meditación nos lleva a un punto o a una zona de la experiencia humana que hemos denominado el despertar. El despertar es una palabra que se utiliza en todas las tradiciones meditativas y espirituales y tiene que ver con ese momento en el cual te encuentras con los ojos que miran de una forma distinta, ¿no? Tienes la posibilidad de escuchar y observar a tu mente y de alguna manera te das cuenta de que existe en ti mismo un paradigma de vivir, de comprender, de saber y de conocer diferente. Esta es la realidad del despertar y de alguna manera lo que sucede es que vamos realizando todo este aprendizaje que hemos ido realizando en el tiempo con la meditación, ¿no? Recordar que en el proceso de la meditación habían como 3 puntos primordiales o principales, que uno era la posibilidad de situar a la mente en el momento presente, cultivar y entrenar la atención para, de alguna manera, ir suavizando esa mente de mono o esa mente errante, que llevaba consigo tanto sufrimiento psicológico, tanta pérdida de energía, ¿de acuerdo? Cuando logramos a través del cultivo de la atención situarnos en el momento presente, ya nos adentramos en el primer hito del silencio. Conseguimos, de alguna manera, silenciar a la mente. A continuación, el segundo proceso fundamental es darnos cuenta que podemos observar y escuchar a la mente. Es decir, entramos en la instancia del observador y vamos observando contenidos y procesos, con esa energía que hemos llamado la atención plena, esa atención que no juzga, que no critica, que no compara o que no analiza, ¿no? Esto es un dato y un hecho fundamental en el camino del meditador, porque en realidad somos solamente los seres humanos los que tenemos esa capacidad de observar y escuchar a nuestra propia mente. ¿De acuerdo? Y luego, el tercer punto fundamental también es
que una vez que el observador va madurando, tenemos la capacidad de reconocernos como consciencia. El proceso de la presencia es no solamente ser conscientes de que somos conscientes de los contenidos de la mente, sino que también somos conscientes de nosotros mismos como identidad, ¿no? Como consciencia. ¿De acuerdo? Cuando esto se produce, pasamos a otro nivel del silencio. Primero teníamos el silencio de la mente, cuando la mente dispersa se va aquietando, se va calmando, y luego en la presencia, cuando nos reconocemos en ese estado de ser, accedemos a algo más profundo del silencio, que es lo que también se ha denominado el gran silencio, ¿no? Que no es solamente el final de las palabras, sino es un estado de ser, ¿no? Espacioso, ilimitado, silencioso, ¿no? Cuando conseguimos, de alguna manera, reconocernos en ese estado de ser, en la vida se produce una transformación. En realidad, cuando la meditación es fructífera, hay un proceso claro de transformación. Si nosotros no podemos percibir en nosotros mismos y en nuestra vida una transformación, es que la meditación de alguna manera no está floreciendo, ¿no? Porque evidentemente la meditación tiene una parte física y emocional clara, lo que es aprender a cuidarse, la autorregulación emocional, pero en realidad el contexto final o el punto decisivo es la capacidad de transformación del ser humano, ¿no? Y entonces es un poco lo que nosotros debemos, de alguna manera, ir experimentando momento a momento, esa capacidad de mirar, de escuchar y observar la realidad de una manera diferente. Cuando estos tres puntos de alguna forma maduran, el ser humano tiene la capacidad de discernir, descubrir cuál es el sentido, cuál es el propósito de la vida, de su vida y de la vida en realidad, ¿no? Que es solamente uno, ¿no? Posiblemente sea autodescubrirse como una semilla del universo, ¿no? Todo el universo, todo el océano está dentro de esa gota que somos, o todo el universo está dentro de esa realidad o esa semilla que es el ser humano, ¿no? Y bueno, esto es un poco la forma por la cual accedemos a ese estado de ser, que es ese espacio ilimitado y silencioso que rige de alguna forma el universo y que es la fuente y la esencia de la totalidad. Bueno, pues esto es un poco lo que quería comentaros hoy, adentrarnos en la realidad del silencio. Voy a leeros, para finalizar la introducción, otra poesía que también me parece oportuna e interesante, y con esto comenzaremos la práctica. Dice así: en el espacio y el silencio de la experiencia directa, no es necesario interpretar, justificar o comparar. Solo te vas haciendo consciente a cada instante de la forma de vida que habitas y del generoso aliento que te nutre al respirar. También irás percibiendo el contenido de la mente en su incesante y efímero transitar. Y así, apaciblemente, te vas asentando en la presencia del puro observar. Y poco a poco, eso que emerge y renace te ofrece espontánea quietud y ecuanimidad. No necesita nombre, evaluación ni juicio particular. Pero cuando te permites descansar en eso, de manera sencilla, confiada y natural, sabes sin duda que es tu verdadera esencia, tu auténtica y eterna identidad. Y en este eterno y gozoso presente, reconoces y sientes profundamente que has llegado a casa, que ya nada ni nadie te podrá faltar. Bueno, pues con esta poesía final vamos a realizar la práctica, en la cual hoy vamos a dar un poco más de espacio al silencio. Va a ser una práctica
más autodirigida. Como veréis que comparándolas con otros, voy a intentar simplemente daros pequeñas instrucciones que vosotros luego vais a ir completando. El proceso que vamos a introducir a partir de hoy, que ya lo comentamos el día anterior, es que durante estas sesiones, y sobre todo en la práctica, lo que he ido haciendo y lo que hemos ido haciendo es, hemos ido poniendo piedrecitas en el camino de vuelta a casa, ¿no? Y al principio, pues como nos falta entrenamiento y nos falta seguridad, pues hemos puesto muchas piedrecitas, ¿verdad? Pero ahora volvemos al inicio y vamos a quitar algunas de las piedrecitas que ya realmente no hacen falta, porque nos hemos dado cuenta que el lenguaje de la meditación es el silencio. Entonces, evocando el silencio exterior, vamos a ir introduciéndonos en el silencio interno, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser un poco la dinámica a partir de hoy. Vamos a hacer una meditación más silenciosa y progresivamente iremos evolucionando en este campo, ¿de acuerdo? Pues nada, sin más, vamos a empezar a la práctica.